con el estudio bíblico que hacemos cada viernes y obviamente bienvenidos a cada uno. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias por esta noche y este momento que nos concedes estar aquí, poder reunirnos un día de trabajo y luego poder estar aquí juntos como una familia. Te pedimos que a través de tu Evangelio y la obra de tu Espíritu Santo podamos entender y recibir tu palabra, que podamos ser receptores por la obra de tu Espíritu Santo, que podamos ordenar nuestros pensamientos, nuestra vida, reconocer a Jesucristo como Señor, Señor de nuestras vidas y también Rey. Te pedimos que podamos aprender a adquirir y retener tu palabra, es la manera en la cual buscamos glorificarte a ti y de esa manera vivir en agradecimiento por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en Cristo Jesús a favor de pecadores que creen en tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya por terminar. Obviamente, buenas tardes. ¿Cómo que buen día, muchachos? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Estamos por culminar la carta de Corintios. Es importante entender que las cartas o epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento son la forma más fácil de entender algunos aspectos porque nos involucran con algunos problemas que podemos nosotros conocer como iglesia. La palabra de Dios, dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos acercamos con ese propósito. Inspirada quiere decir que Dios ha dado a conocer su consejo, su voluntad, sus propósitos. En ella más bien encontramos quién es el hombre, quién es Dios, cuál es el problema del hombre, cuál debe de ser la vocación, la vida, qué debe de vivir. Entonces, haciendo un contexto, porque a lo que vamos a llegar más adelante es, obviamente en Génesis encontramos que el hombre fue creado para glorificar a Dios. La Escritura nos enseña en capítulo 1, verso 26, que el hombre, más bien dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Dios hizo al hombre con un propósito, que subyugase la tierra para la gloria de Dios. Es decir, por debajo de Dios, Dios coloca al hombre y por encima de la creación coloca al hombre. La idea es que la creación sea gobernada, dominada por el hombre con el fin de glorificar a su Dios. El hombre no está por encima de Dios, por supuesto que no, y mucho menos está por encima de los mandamientos o preceptos o instrucción o la ley de Dios. Porque el hombre está bajo la ley de Dios, le debe obediencia, le debe cumplimiento de ese fin, glorificar a Dios. Sus pensamientos, sus acciones, sus convicciones, su inclinación y su conducta debe de buscar constantemente glorificar a Dios. Dios lo hizo a su imagen con ese fin. Sabemos que la desobediencia trajo una corrupción y una distorsión a esa imagen. El hombre aún retiene esa imagen, es una persona responsable moralmente ante Dios, pero sin embargo el pecado corrompió nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Nos desviamos del propósito de Dios para hacer nuestra voluntad. Ya no buscamos hacer la voluntad de Dios, sino buscamos hacer nuestra voluntad. Un puritano en el siglo XVII decía que la mente del reprobado piensa, hágase mi voluntad. No busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer su voluntad. Y por lo tanto los intereses más internos, mayores, son los que lo van a dominar. En otras palabras, aquel deseo mayor que está constante será aquel que va a gobernarme. Seré siervo de ese deseo. Y muchas veces las personas, familiares, amigos, serán útiles para yo alcanzar esos intereses, esos deseos. Incluso la religión puede ser así. Hoy en día se presenta un tipo de humanismo en el cual el hombre es el centro del universo. Dios está orbitando alrededor del hombre. Descubre el campeón que hay en ti. Sé lo que tú quieres ser. Dios te quiere así, te quiere ayudar o cumplir tus sueños. Dios está orbitando alrededor del hombre. Ese es un falso evangelio, es una
un falso entendimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos que si Dios hizo al hombre para que le glorificase, el hombre tiene una vocación: glorificar a Dios. Sabemos que independientemente de su gracia, bondad revelada en Jesucristo, estamos entregados a nuestra propia voluntad. De ahí que la conversión es dejar nuestros caminos para mirar a Dios y recibir así la gracia de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente andar en los caminos de nuestro Dios. Toda vocación en Cristo Jesús es restaurada. Sin Jesucristo, nuestra vocación será mi propio interés. No glorificar a Dios, glorificarme a mí mismo. Amarme a mí mismo. Y que ¿cuántas veces han escuchado, en verdad me amas? Le podemos decir a alguien, tú me haces feliz, tú eres lo más encantador. Nomás miro tus ojos y se me mueve la pancita de un lado para el otro. Pues son los tamales que se me toman. Pero al final queremos usar a alguien para llenar ese interés. Es sentirme feliz yo, satisfecho yo, completo yo, con significado yo. Usamos las demás personas para encontrar mi yo y sentirme. Por lo tanto, mostramos una y otra vez el corazón pecaminoso, corrupto del hombre. Pero cuando por la gracia de Dios, por el poder del Evangelio, el hombre entiende su condición y mira a Cristo, y por ende se vuelve a Dios y comienza a andar en los caminos de Dios, su vocación cambia. El mayor interés que comenzará a trabajar en su vida es algo constante: amar a Dios y luego amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, ahora comienza a ordenar las cosas. Si yo amo a Dios, seré beneficiado en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque estaré amando a Dios y por lo tanto en sus mandamientos Él añade bendiciones. Y si andamos en sus caminos, estamos recibiendo no solamente la gracia que recibimos en Cristo Jesús, pero los beneficios de esa gracia que se van a manifestar en su instrucción, en su guianza hacia nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra vocación es restaurada en Cristo Jesús. Comenzamos a entender que mi vida aquí en la tierra no es para amarme a mí y satisfacer mis deseos, sino subordinarme a los mandamientos de Dios para mostrar el verdadero amor, que el verdadero amor comienza con Dios. Dios nos instruye, nos enseña y nos corrige. Por eso amamos al prójimo, y el prójimo es tal vez mi esposa o mi cónyuge, mis hijos, los hermanos en la iglesia. Comenzamos a amar incluso al prójimo e incluso al enemigo. Entonces uno dice, ¿cómo amamos al enemigo? No deseándole el mal, no robándole lo que le pertenece, no codiciando, ni queriendo ni a su mujer, ni su casa, porque esos son los mandamientos de Dios. A través de sus mandamientos nos enseña cómo amamos al prójimo. Entonces, ¿cómo yo amo incluso al enemigo? Por la ley de Dios. Respetando su vida, su libertad y su propiedad privada, es la manera que amamos a Dios. Pero nuevamente, ¿cómo restauramos nuestra vocación? Por Jesucristo. Independientemente de Cristo, nuestras vocaciones son egoístas y entregadas al pecado. Primera de Corintios capítulo 16, versos 13 y 14, breve hoy, los dos textos, pero la explicación y la implicación va a tomar mucho. Entonces, leemos Primera de Corintios capítulo 16, verso 13. Pablo comienza diciendo, velad, estad firmes en la fe. Comencemos con la primera palabra, velad. Velad es como un guaruda, es alguien que está al tanto, al pendiente. Entonces, uno se preguntará, ¿en qué sentido debo estar al pendiente o como un guaruda? Pues hablemos primeramente de esa vocación. ¿Qué vocación es llamado el hombre en Cristo Jesús? Bueno, pues la vocación en la cual ha sido llamado es vivir una vida cristiana, bajo Dios, por medio de la fe, en Cristo Jesús, ocupados en la fe cristiana. En otro texto, por ejemplo en Filipenses, nos enseña que debemos de... y se me fue el texto. Yo sé que es capítulo 2, verso 13. Y Obed se lo sabe de memoria, por eso me va a decir. Dice, porque Dios es el que... perdón. Desde el verso 12. 2.12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más aún en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, habla de una ocupación. Una ocupación implica una vocación. ¿Qué es una vocación? Es lo que mente y cuerpo, y alma y voluntad está inclinado a seguir, perseguir, a seguir adelante. Es en la cual yo siento que me desarrollo. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos a una vocación, ¿qué es lo que te gustaría hacer mañana? Es donde va a dedicar su mente, su esfuerzo, su dedicación. Esperamos una vocación secular o en la fe cristiana, sea donde sea, bajo Dios, que glorifique a Dios. Que donde Él se desarrolle o ella se desarrolle, mientras sea bajo la fe cristiana, bajo Dios, puede empeñar y desarrollar su vocación. Pero por encima de esa vocación hay una mayor, y es una vida cristiana. Es aprender de la palabra de Dios, conocer la sabiduría de Dios y por ende tener el temor a Dios y por ende seguir los mandamientos del Señor, ocupaos en vuestra salvación. La salvación la debemos de entender aquí en el contexto de santificación. No me ocupo para alcanzar mi salvación, sino porque he sido salvo solo por la gracia de Dios mediante Cristo Jesús, mediante la fe. Solamente soy salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todos los que son salvos y creen en Jesucristo se ocupan, son santificados, progresivamente están siendo renovados en la palabra de Dios. Que nos dice, ocupaos en vuestra salvación o santificación o progreso, si queremos usar otro término, en vuestro progreso, en vuestra vocación, en vuestra vida cristiana. Entonces vamos a parafrasearlo así. Ocupaos en vuestra vocación, ocupaos en vuestra vida cristiana, en su crecimiento en la vida cristiana, en su progreso en la vida cristiana, en su madurez también en su vida cristiana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Romanos 12. ¿Cómo conocemos según Pablo? El mismo Pablo que dice en Filipenses que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Esto también nos enseña en Romanos 12 cómo Dios produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Y Romanos 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay momentos que no nos gusta tal vez orar o meditar, o venir los viernes a estudiar. Ya dice, sabes que a mí ni siquiera yo oro, pero el viernes ir a escuchar a un hermano. ¿Qué dice? Por las misericordias, es decir, has conocido la gracia de Dios, crees en Cristo Jesús, conoces sus misericordias, pues presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso implica disciplina. No pasa por el sentir, pasa por el saber, esto es lo que tengo que hacer. Pese a lo que me guste o no me guste. La verdad no es relativa, es como a mí me guste, y si me gusta la voy a aceptar y si no, la voy a rechazar. No, la verdad es por encima de nosotros. Me gusta o no me guste, sigue siendo la verdad de Dios. ¿Y es necesario que yo crezca en la fe, la gracia, la comunión con los santos? Sí. Pues entonces, por más que no me sienta bien, entiendo por la palabra de Dios qué es lo que tengo que hacer. En la mañana nos pasa a cada uno de nosotros. Todos somos disciplinados aquí. Suena la alarma. ¿Cuántos quieren 5 minutos más? Pero llega el momento de la disciplina. ¿Sabes qué? O sea, si no te levantas no vas a pagar el cheque. Y si no agarras cheque, no pagas vivienda y no pagas bill y no tienes para la escuela de los niños. Nos disciplinamos, nos tenemos que autodisciplinar. Pero la vida espiritual implica también una autodisciplina en el cual yo sé lo que tengo que hacer. Si quiero caminar, andar con madurez en la fe, ocupados en mi vocación, en mi vida cristiana. Por lo tanto, se nos dice, se nos exhorta que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, y aquí está la palabra, culto racional, o adoración razonable.
inteligente. El necio es torpe, es necio, es pecador, ama su pecado. El sabio teme a Dios y sigue sus caminos, sigue sus mandamientos. Salmos capítulo 1, Proverbios capítulo 1 se nos enseña que el sabio, el prudente, sigue los caminos del Señor. Por ende, es un hombre sabio, inteligente, razonable, con un buen análisis, porque ¿a quién pone por Señor de su vida y en este caso principio que gobierne su vida? Dios. Dios me gobierna por su palabra. ¿Qué dice aquí? Vuestro culto racional, vuestra adoración razonable, inteligente, sabia, prudente. Verso 2. No os conforméis o no se adapten. No reciban las filosofías, las ideas, los conceptos anticristianos de la sociedad o de la cultura. Sino más bien ser, se nos dice, más bien ser transformados. ¿Transformados por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La fe cristiana, el cristianismo, su primacía es el conocimiento. Debemos de conocer quién soy yo, quién es Dios, quién es Jesucristo. Posteriormente, nuestro conducir, cómo nos conducimos. Pero si queremos adaptar y corregir nuestra vocación cristiana, comienza por el conocimiento. El entendimiento es el fundamento de mi andar, de mi caminar. ¿Cómo yo voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo si desconozco los mandamientos de Dios y la instrucción de Dios de cómo amarle y cómo amar al prójimo? Antes de amar, se presupone conocer. ¿Cómo sé qué es amor? ¿Cómo expreso el amor? ¿Cómo llevo a cabo el amor de Dios? Entonces, por eso no nos conformemos. Ahora, aquí viene una aplicación. Permíteme tu servilleta, ¿no? Sí, perdón. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pues un problema. Porque ¿cuántos de nosotros somos tan románticos, pero conforme a las ideologías o filosofías de este mundo? Entonces nosotros llamamos amor a lo que la Escritura nos llama amor. Y nos sentimos muy románticos. Pero en realidad somos más sentimentales que seres racionales. Porque el culto racional implica un orden de pensamientos sano, saludable. Dios, gobernando por su palabra, mis pensamientos y mi vida, es pensar, ordenar mis pensamientos. Como amar a en este caso, mi cónyuge, mis hijos, ordenar mi hogar, mis finanzas, mi coinonía con los hermanos, cómo vivir en la sociedad y establecer los mandamientos de Dios como fundamentos de mi cosmovisión, de mi andar en la vida, como lo mencioné anteriormente, incluso al vecino que tal vez no es muy amigable conmigo, yo voy a mostrar mi vida y mi conducir, mi vocación cristiana, no solamente el domingo a puerta cerrada con los hermanos, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, cuando ponchamos, cuando salimos, cuando firmamos un contrato, cuando intercambiamos un acuerdo, estamos mostrando nuestra vocación cristiana. Y ojo, pero la vocación cristiana no tiene el fin de gloriarme a mí. Mi vocación cristiana es para glorificar a Cristo. Él es mi rey. Él me rige cómo debo de gobernarme aquí, cómo debo de conducirme aquí. Por lo tanto, Él debe ser exaltado. Entonces, ¿qué esperamos y qué nos instruye la Escritura? Bueno, que no nos conformemos, no nos adaptemos, no seamos que tengamos los pensamientos iguales a los del mundo, sino más bien siendo transformados por medio de la renovación. Y hago aquí como que estuviéramos locos, pero no. Reordenando nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, para que comprobéis, aquí está el elemento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Qué decía Filipenses? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su palabra es su buena voluntad que nos renueva y nosotros conocemos su buena voluntad que es agradable y perfecta. Por lo tanto, regresando a Filipenses, Primera de Corintios, capítulo 16, Pablo quiere terminar esta carta, esta epístola, con estas palabras que el próximo viernes estaremos culminando el verso 16 en adelante. Hoy solamente estamos en el verso 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe.
Fe es revelación. Dios nos ha dado su palabra. Si yo la entiendo y la creo, estoy ejercitando fe. Si yo escucho la palabra de Dios, pero digo, no me convence, no estoy de acuerdo, obviamente no hay una manifestación de fe. Lo que hay es incredulidad. Rechazo y suprimo la verdad de Dios. Creo yo que mis pensamientos son los que determinan lo que es verdad, lo que es realidad, lo que es justo, lo que es digno de creer. Mi ego. Pero cuando hay verdadera fe, es la palabra de Dios la que está por encima de nosotros y la que debe de corregir nuestra manera de pensar. Entonces, cuando se nos exhorta, velad, estad firmes en la fe, primer punto, en la palabra velad, habla, regresemos a nuestra vocación o enfaticemos nuestra vocación en todo instante. Mi vocación en Cristo Jesús es cristiana, seguir los pasos de Cristo. Por lo tanto, soy hijo de Dios, soy redimido por la gracia de Dios, estoy bajo la palabra, la ley de Dios para autogobernarme bajo esa palabra de Dios y glorificar a Dios en todo aspecto de mi vida. O en otras palabras, todo terreno que Dios me conceda ejercitarme, yo debo de vivir para glorificar a Dios y subyugar todas esas cosas y que sea Dios exaltado. Lo que Dios hizo en el principio con Adán y Adán pecó, Dios nos lo concedió en Cristo Jesús por su gracia mediante la fe. Ahora nosotros debemos de ejercitarnos mediante la fe, ya en Cristo Jesús, de subyugar todas las esferas de nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Alguna otra pregunta ahí? Entonces, velad. Velad. Nada más una pregunta, conforme, no hemos tocado este versículo, pero me parece que es, no sé si es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice, decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese crecer para salvación también significa santificación. Santificación, ¿verdad? Claro. Okay. La palabra, obviamente en nuestras traducciones, salvación implica no solamente la gracia que Dios nos concede en Cristo Jesús, la justificación que Él nos concede, pero también la santificación e incluso la salvación del cuerpo glorificado y plena salvación ya en la vida eterna. Todas esas manifestaciones Dios nos salvó, nos continúa salvando y nos salvará por la eternidad. Salvación implica esos aspectos, que todo el obrar de Dios, primeramente en Jesucristo, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y para el último instante hacernos a la imagen de Cristo Jesús. Dios nos salvó, nos está salvando y nos salvará de su plenitud y totalidad al conformarnos, no al mundo, a Cristo por la eternidad. Entonces la palabra salvación en ese contexto es amplia, pero tenemos que hacer las distinciones en la salvación. Una cosa es, en este caso, que Dios nos haya salvado en Cristo Jesús, nos haya llamado por medio de Jesucristo, nos haya declarado justos por medio del sacrificio y perdonado nuestros pecados, que nos esté santificando por la obra del Espíritu Santo. Son distinciones. La salvación es un paquete completo, la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces sí, debemos de crecer por la palabra, en este caso no adulterando, no mezclándola, sino pura como está, y de esa manera regresamos a nuestra vocación cristiana constantemente, no conformándome a este mundo, renovando mi manera de pensar, no conformándome. Esa es la vocación cristiana, es el culto racional, es la adoración razonable del cristiano, poniendo su cuerpo vivo en sacrificio y en obediencia a Dios, creciendo en la palabra de Dios. Por lo tanto, se nos exhorta a velad. Velad es ocupaos en vuestra vocación, estar al tanto de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de crecer, cómo debemos de desarrollar este crecimiento o esta adoración razonable a Dios. Velad. Luego se nos dice, estad firmes en la fe. Implica estabilidad, estad firmes en la fe. Confiados que Dios me ha perdonado en Cristo Jesús, que aunque tengamos tentaciones y debilidades e incluso manifestación de nuestro pecado y nuestro ego, tengo que arrepentirme, regresar a Cristo Jesús y en un corazón arrepentido, remendar, ordenar, reconstruir nuevamente mis pensamientos, mi vida, en cualquier área donde el pecado se haya introducido, reconstruir esas esferas para glorificar a Dios. Estar firmes en la fe no es
Ya pequé, tiro la toalla. Ya pequé, me voy al mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya pequé, no voy el domingo a los hermanos. No, ya no quiero escuchar al pastor, que no me hable, lo bloqueo. No, estar firme implica que incluso, ¿cómo sabemos que incluso ante la tentación y el pecado, estar firme implica ejercitar la fe y la confianza en Dios? Primera de Juan capítulo 1. Se nos dice, Juan nos instruye lo siguiente. Dice en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, es decir, yo entiendo, conozco su misericordia, que leímos en Romanos capítulo 12, verso 1, por las misericordias de Dios. Si conozco su gracia en Cristo Jesús, su favor a mi pecador en Cristo Jesús, que me perdonó mis pecados, pero que mi vida cristiana, en mi vocación cristiana, de tiempo a tiempo muestro mis debilidades, mis afanes, mis lentitud en crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento de Dios. Pero ojo, ando en luz, sé que Cristo murió por mí como un pecador. Ojo lo que dice aquí, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si realmente tengo la luz del Evangelio, va a alumbrarme toda mi vida. No es que me alumbró el Evangelio, pero fallé en la santificación y ya me perdí. No, el Evangelio debe alumbrar mi santificación y reconocer, fui salvo por la sangre de Cristo. Por eso me debo de ocupar en la coinonía, en la comunión con mis hermanos, porque es la manifestación de la comunión que tengo con Dios. Somos pecadores. Los domingos nos reunimos, iba a decir un término muy mexicano, pero nos reunimos un grupo de pecadores redimidos por la gracia de Dios y que manifiestan fe. Pero somos pecadores. Si todos ustedes conocieran al verdadero Rafael, tal vez no estaríamos aquí todos juntitos escuchándolo. Pero lo que Dios nos concede es su gracia. Y eso es lo que glorificamos a Dios. 1 Corintios capítulo 1 dice que el que se gloríe en esto, en que le conocemos. Y ojo, conocemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Todo lo que construimos es en base a su gracia. Cuando fallamos es en base a nuestra voluntad. Es decir, nos apoyamos tanto en nosotros que Dios a veces nos expone para que aprendamos a implorar su gracia y a edificar sobre su gracia. ¿Qué dice aquí el verso 8? Si decimos que no tenemos pecado, ¿cuántos? Ay, no, hermano, yo nunca he pecado. Pues dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque lo primero que hace la verdad es alumbrar quiénes somos. Y somos pecadores. Que en Cristo Jesús somos redimidos y por la obra del Espíritu Santo estamos siendo santificados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. No, de toda maldad. Dios obra poderosamente por su palabra que nos limpia y produce en nosotros un crecimiento para que toda la maldad comience a ser removida. Entonces regresemos a 1 Corintios capítulo 16. Velad, estad firmes en la fe. Que 1 de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante al verso 9, sea nuestra fe. Dios ha resplandecido en mi vida como pecador. Cristo, la gloria de Cristo ha resplandecido sobre mi vida. ¿Cómo lo sabes eso, hermano? Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. Pablo dice, verso 3, 4:3, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio el evangelio es la buena nueva, es lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores, ¿sí? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, no se da a conocer a todos los hombres, dice, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, ellos
están cegados, ellos no ven la luz, no ven la luz de Dios, la luz de Cristo. Están entenebrecidos, aman más su pecado. Juan 3:17 nos dice que aman más las tinieblas que la luz. Rechazan la luz amando más las tinieblas. En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Dónde opera Satanás con libertad? En los incrédulos. Los ciega, los manipula, les presenta cualquier tentación, cualquier entretenimiento. El incrédulo lo acepta. Luego dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio? No es mi gloria, no es tu hecho, no son tus obras, no es lo que tú hiciste, ni siquiera tu fe. Es Cristo. La fe es un medio que abraza la gloria que Dios reveló en Cristo Jesús, que Jesucristo mismo, su justicia. Por lo tanto, tu fe es un instrumento, no es la causa de por qué eres acepto, amado, preservado, sino más bien Cristo obrando poderosamente con su luz. ¿Qué dice aquí? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Mi deseo de estar aquí predicando no es predicarme a mí mismo. Ay, les voy a predicar cuando yo tenía 3 años, luego 5, luego 8, luego 12, luego 15, luego 17 y luego 15 anoche. Hay iglesias que saben más del pastor que de Jesucristo. Saben toda su agenda. Entonces, no, es conocer el resplandor de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. 1 Juan capítulo 14, 1:14. Entonces vemos, luego dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es quien hizo la obra en tu corazón si crees en Cristo Jesús? Dios. Dios resplandeció la luz del Evangelio en corazones perversos, viles pecadores, pero para que Cristo brillase sobre nuestras miserias. Por eso amo a mi Señor y Salvador y proclamo de Él como Señor y Rey de mi vida e incluso de los incrédulos, porque se doblará toda rodilla a mi Señor. ¿Qué dice nuevamente 1 Corintios capítulo 16, verso 13? Velad, estad firmes en la fe. La fe tiene que ser basada en la gloria que es Jesucristo, no tus sueños, no tus propósitos. Esos tienen que estar subordinados a los propósitos y a la buena voluntad de Dios. Si son conforme a la buena voluntad de Dios, dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, siempre y cuando sean conforme a los mandamientos de Dios. Si tus deseos los contradicen los mandamientos, deseaste de ellos, porque no es más que la manifestación de nuestro pecado. Se conoce como concupiscencia. Es un deseo pecaminoso que contradice la voluntad de Dios, debemos de negarlo. Pero si los deseos es en base a los mandamientos de Dios, en Cristo Jesús, siendo Cristo la gloria de Dios revelada, pues entonces debe estar subordinado todo deseo, debes entrar todo deseo, toda petición, todo plan a un análisis a la voluntad de Dios. ¿Es aprobado por la voluntad de Dios o es rechazado o reprobado por la voluntad de Dios? Estad firmes en la fe, quien es Jesucristo. Luego dice, portaos varonilmente y esforzaos. Y aquí nos escapan las hermanas. Porque podríamos decir, nomás se le habla a los hombres, que se porten bien machones. Pero no, eso no es el término. El término habla, portaos maduros. Hombres y mujeres. Si vuestra vocación es una vocación cristiana, sometida, sujeta a la voluntad de Dios, pues aquí no hay excepción de personas. Gálatas capítulo 3, verso 26, 27 y 28 nos dice que no hay excepción de personas.
que en Cristo Jesús, hombre, mujer, judío, gentil, todos estamos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, varonilmente implica madurez. Si mi vocación es un culto racional, crecer, renovar mis pensamientos, sometiendo mi voluntad, mis pensamientos a la voluntad de Dios, tengo que crecer. Si voy a estar firmes en la fe, se espera que yo ejerza madurez, gobierno, dominio ante mis tentaciones, ante mis deseos, ante mis inclinaciones pecaminosas. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos diferentes grados y hay diferentes tentaciones. Satanás, y obviamente, y nuestra propia residuos del viejo hombre nos ataca de diferente forma. Mis tentaciones no son las mismas de alguien más, pero yo tengo que madurar en ello y ser varonil, pararme firme en la palabra de Dios, porque el Evangelio es la gloria de Cristo Jesús. Lo dije anteriormente, Dios restauró la vocación del hombre en Cristo Jesús, por eso es una vocación cristiana. Cristo es nuestra salvación y nuestro fundamento para vivir bajo Dios. Ya no con el temor de ser condenados, sino en agradecimiento por la salvación de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los cristianos. Para los cristianos ninguna condenación hay. Ese es el Evangelio. Fuera del cristianismo está toda condenación. En el cristianismo, quien es Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que predicamos, es lo que anunciamos. Permanece tu pecado, permanece tu voluntad, toda condenación un día se manifestará sobre tu voluntad. Al final, como dijo el puritano, hágase mi voluntad. Dios dirá amén en el juicio final. Y sufrirás las consecuencias de tu voluntad, tu pecado y tu inclinación hacia la maldad. Tendrás la justa recompensa por esos pecados. Pero si por la gracia de Dios he sido salvo en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, Jesucristo, quien nos libró del poder del diablo, nos compró con su preciosa sangre y por la obra de su Espíritu Santo nos hace emparejado a hacer su voluntad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Una pregunta más antes de terminar ahí el siguiente texto. Porque a veces me arranco así, ¿verdad? Una pregunta. Donde dice, portado varonilmente, como decía usted, que se debe de tener el dominio para detenerse en cualquier cosa, se podría asociar a lo que es la templanza, que es parte de la obra del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, correcto. Si Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y el Espíritu Santo nos fue dado para ese fin. Juan capítulo 14, capítulo 16, dice que el Consolador vendría, el Espíritu Santo, es Dios mismo obrando en nosotros, su Espíritu en nosotros, por medio de su palabra, para que nosotros podamos... ¿Y cuántos de nosotros somos redarguidos cuando hacemos algo mal? Cuando decimos un mal testimonio, cuando difamamos a alguien, o participamos del buen chisme. O cuando vemos algo mal, somos redarguidos. El Espíritu Santo está desarrollando en nosotros ese ejercicio de templanza, de entrar y dominar y decir, no, debo de resistir a esto. ¿Por qué? Porque Cristo me enseñó cómo hacerlo. Escrito está, escrito está. Ante la tentación, conozco su palabra, rechazo la tentación. Porque si yo sé que si el pecado destruye, y si yo dejo que entre en mi matrimonio, va a destruir mi matrimonio. Si yo dejo que entre como yo formo la educación de mis hijos, va a destruir la comunión que tenemos con nuestros hijos. El pecado destruye. Dominar implica Cristo reinando por su palabra, por sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos, según Deuteronomio 28, tiene bendiciones, pero aquellos que la rechazan, tienen sus consecuencias y sus maldiciones.
Por lo tanto, vemos nuevamente aquí, varonilmente y esforzados. Es decir, sed maduros, pero hay aspectos que nos cuestan. Esforzados. Dios nos dará su gracia mediante la fe en Cristo Jesús. El último texto. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo dije anteriormente. Amar. ¿Qué es amar? A ver, una definición sencilla bíblica que nos recordemos por el resto de nuestra vida. Comúnmente cuando el mundo, no os conforméis a este mundo, recuerden, pero cuando comúnmente el mundo habla del amor, habla siempre de sentimientos. Habla de emociones, ¿correcto? Sentimientos y emociones. Entonces yo no siento amarlo. Pastor, me quiero divorciar de mi esposa. ¿Por qué? Ya no la amo. Somos guiados por nuestros sentimientos o nuestras emociones. El problema de nuestros sentimientos y nuestras emociones es que son siempre agitaciones de nuestra mente y voluntad. Por momentos nos sentimos amados, aceptos, pero a veces nos sentimos abandonados, indiferentes o que nos hacen indiferencia. Por lo tanto, ya no hay un amor correspondiente con la otra persona. Las emociones o los sentimientos, como son agitaciones de la mente, temporalmente por emociones o por cosas espontáneas que ocurren, pues toman decisiones espontáneamente y agitadamente. No hay estabilidad, no hay una vocación firme que se esté cultivando, sino más bien emociones revolucionando en nuestro interior. Es lo como nos presentan ya sea las canciones, los eslogans que vemos en las redes sociales, o en los anuncios televisivos, o en la radio, o si ustedes leen periódico. De alguna forma vemos que, o el horóscopo, el Génesis dice que hoy te va a llegar el amor, y te ilusionas. Nadie llegó ese día, y te cabizbajas. Entonces, ¿no? ¿Génesis no es? Géminis. Algo así. Vos pensás Biblia siempre. Entonces, muy bíblico, hermano, pero no. Pero, entonces vemos que obviamente las emociones o los sentimientos comienzan a gobernar. ¿Cuál es la definición según las Escrituras sobre el amor? El amor tiene que ser, lo dijimos anteriormente, primeramente conocimiento, segundamente una inclinación de la voluntad. Porque si Jesucristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos, es decir, que muestra tu amor inclinando tu mente y tu voluntad a mis mandamientos, entonces el amor se puede definir de la manera sencilla. Que el amor bíblicamente es una inclinación de la mente y voluntad hacia alguien o hacia algo, instruidos por los mandamientos de Dios. Si yo voy a amar a mi prójimo, es una inclinación de mi mente y de mi voluntad de hacer algo a favor de él, según la palabra de Dios. O incluso restringir algo para que no le venga mayor daño a él, porque también eso es una muestra de amor. Restringir su maldad, de esta manera estoy amando. Un ejemplo de nuestros hijos, quieren hacer cualquier tarugada, perdón por el término, porque lo amamos, refrenamos su pecado para que no nos hagan un daño o cometan alguna locura. Amar implica no solamente inclinar nuestra mente y voluntad hacia algo o alguien, pero debe ser instruido por la palabra de Dios. A diferencia del mundo, como define el amor, emocionalmente, sentimentalmente, y por lo tanto, por definición, emociones es una agitación de la mente. Agitación es ¿cómo podemos decir eso? Pero otro elemento, una revoltura de pensamientos, no sé qué hacer. Entonces, ¿me ama o no me ama? ¿Me ama o no me ama? ¿Y qué? ¿Y si no me ama? ¿Y si sí me ama? ¿Y si no? Y se ponen todos dramáticos y salen una novela de 15 capítulos. Pero al final nunca me amó. Pero sí me amó, me mandó un texto. Se equivocó, no era para mí. Entonces, amor tiene que ser con la mente y la voluntad. Es una inclinación conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Todas vuestras cosas sean hechas con amor, es decir, con entendimiento y con una voluntad instruida por la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales.
pero sobre todo que profetiza. Y profetizar implica hablar a la palabra. Y lo vimos cuando pasamos por ese capítulo. Pero es interesante que lo que le gobierna aquí Pablo es seguir el amor, procurar los dones espirituales. Si voy a estar firme en la fe, pues la fe es un don de Dios. Procuro la fe, procuro cultivarme en este caso la gracia o los dones que Dios me ha concedido para cultivar mi vida, mi vocación cristiana en la palabra de Dios, fortalecerme, esforzaos, fortalecerme en el entendimiento y en la voluntad, ejerciendo así varonilmente madurez y de esa manera hacer todas las cosas en amor, amando a Dios, amando a tu prójimo. ¿Cuáles son los dos mandamientos que el Señor resumió? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero es interesante que implica todo. Toda fuerza, toda mente, todo tu ser para glorificar a Dios. Por lo tanto, tu mente y tu voluntad deben de estar constantemente siendo instruidas por la palabra de Dios. Y de esa manera se ama verdaderamente. Y así mostramos el verdadero amor, o nos muestran el verdadero amor cuando es por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿algún comentario o contribución en cuanto a lo que hemos visto hoy? Como en Proverbios nos dice, fieles son las heridas del amigo que ama. Supone que no está amando emocionalmente, sino que está viendo un daño en su amigo y lo corrige y lo hiere En decir la verdad. decir la verdad. Entonces, fieles son las heridas del amigo que Más el hipócrita calla y muestra emoción. Indiferencia. Y bueno, lo Lo quiero, pero emocionalmente. superficialmente, sí. ¿Alguien más? El texto de Primera de Pedro 2.2, el Reina Valera 1909, la versión antigua, Sí. dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Joyas, una joya. Salud, muy bueno. No dice... Salvación, como lo dice esta otra. Qué bueno. Interesante. Salud, sanamente. Muy bien. Doctrinalmente y en cuanto a nuestra vida cristianamente. Sí, es que a veces he escuchado ciertos comentarios bajo ese versículo, mal interpretado lógicamente, Sí. diciendo que pues se debe de crecer para ser salvo y pues lo cual pues ya... Siempre tiraría- ponen la salvación, y ese es el problema, porque muchas veces como evangélicos, como consideran que la salvación de alguna manera yo contribuyo a ella o depende de mí, entonces siempre está ahí presente, pero no está plenamente garantizada. Entonces tú tienes que esforzarte, esmerarte, seguir y al final alcanzarla. Entonces el problema de ese tipo no solamente es contrario a toda la escritura, pero es centrada en el hombre, no en Cristo. Entonces vimos en Corintios que la gloria, al final no va a ser la gloria de Cristo, va a ser mi gloria. Al final alcancé, viejo, me salvé. Si llegase a ser el camino de la salvación. Entonces, pero como no es el camino, lo más está mostrando lo vil y pecadores que somos nosotros. Pero el punto es como nos hace inútiles esas doctrinas y no nos hace crecer en salud, sanamente. Porque nada más, yo me acuerdo en mis tiempos recién convertidos, estamos hablando de hace muchos años. Déjenme comenzar desde la cuna. Es cierto. Que el rapto. Y nos dormíamos pensando que en cualquier momento, y si me dormí mal hoy, dormí torcido, Se quedó me quedé. Entonces, eres inútil en el reino de Dios porque tu manera de pensar y de ver el mundo es totalmente centrada en ti. Y la gloria de Dios no es centrarme en mí. La gloria de Dios es centrarme en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos el Evangelio, quitamos nuestros ojos de nosotros y lo ponemos en algo mayor y superior a nosotros, Cristo Jesús. Por eso es que la vida se convierte en una vocación plena de gozo, de luchas, de angustias, pero siempre de triunfo. Porque es lo que nos dice la Escritura, que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. En Cristo Jesús somos más que perdedores no, vencedores. Pero en Cristo Jesús, cuando no entra en esos aspectos doctrinales errados, sino Cristo resplandeciendo. Por eso, ya justificado ante Dios, sin condenación alguna, mi vida es glorificar y subyugar todo lo que me queda por el resto de mi vida para que sea exaltado
en mi vida. Entonces cambia completamente nuestra vida y nos transforma, porque eso es lo que dijo Romanos 12. Somos transformados. ¿Para qué? Para ser activos, ocupados en el reino de Dios. Y hay mucho que hacer. Por eso necesitamos entender bien el Evangelio, entender bien nuestra santificación para ocuparnos saludablemente. Amén. ¿Alguien más quiere contribuir? Bueno, pues oremos, hermanos. Entonces, si hemos escuchado todo esto, hemos enfatizado una y otra vez que lo que Dios ha revelado en Cristo Jesús es evangelio. Evangelio, esa palabra evangelio, viene de una palabra griega que significa evangelion. Eso habla de buenas noticias. Dios en Cristo Jesús perdona pecadores. No evangelio, la mala noticia es que soy un vil pecador y que merezco ser condenado por mis pecados. Y Dios no va a añadir nada más que la justa condena por tus pecados. Pero esos pecados serán totalmente, plenamente y eternamente condenados porque atentaron contra el Dios poderoso. Y porque Dios es grande y su santidad es grande, así será la condena por nuestro pecado. ¿Cuál es el llamado que Dios hace? Arrepentíos, creer en Jesucristo, mirar a Jesucristo, contemplar su gloria y a través de los mandamientos de Dios reconocer que somos pecadores y que mi única salvación no reside en mí, sino en Jesucristo. Viniendo a Él por medio de la fe, sé que hay salvación y perdón de pecado. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido una noche de escuchar, entender el llamado a nuestra vocación. Tú nos has insertado en Cristo Jesús y nos has llamado por tu gracia, por medio del Evangelio, mediante la fe, para que podamos ser restaurados. Y parte de esta restauración es una vida para tu gloria, una vida que teme, que te glorifica, que anda en tus caminos. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la fe, que podamos confiar constantemente en este glorioso Evangelio y en las consecuencias de este Evangelio. Pecadores reconciliados contigo por medio de Jesucristo son justificados, por ende viven vidas de agradecimiento para tu gloria. Te pedimos así madurez en nosotros, que a través de este fundamento del Evangelio podamos crecer sanamente, saludablemente, y vivir una vida varoniles. También nuestras hermanas, maduras en la fe, que puedan amar a sus esposos, amar a sus familias, ocuparse en la crianza de sus hijos, sabiendo que preparan una siguiente generación para tu gloria. Ese es tu llamado y en lo que creen es tu gracia, que tú continúas tu gracia de generación en generación para tu gloria. Te pedimos así que nos des también la fuerza, que nos esforcemos en los momentos débiles, recordando cómo el Señor venció la tentación y el pecado, que Él conoce nuestras debilidades, que Él intercede por nosotros, por lo tanto podemos fortalecernos en su oración, en su intercesión, en su vida, en su ejemplo, y así nosotros decir no a la tentación, no al pecado, sí a tu gracia, sí a tu verdad, sí a tu voluntad, sí a tus propósitos. Y por último, Señor, te pedimos que podamos hacer todas las cosas en amor, amándote a ti, obedeciéndote a ti, y de esa manera amar a nuestro prójimo. La manera que llevamos a cabo tus mandamientos, siendo instruidos conforme a tu palabra, ley, y de esa manera manifestamos verdaderamente el amor a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús.